Riesgo de tercera ola por coronavirus en Latinoamérica. ¿Qué podemos aprender del caso de Italia? En este video analizaremos la posibilidad de una tercera ola en Latinoamérica. Acompáñenme. Bueno, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Si usted ve recién uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones en vivo que realizamos. Los invito a que me acompañen a ver más de 500 videos que tenemos publicados en nuestros dos canales en YouTube, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19 con el objetivo de poder aprender sobre temas de salud. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a las transmisiones en vivo que venimos realizando de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, a través de las cuales nosotros ampliamos la información y, lo más importante, compartimos y respondemos preguntas. Bueno, Italia el 15 de marzo 2021 declara, dado el aumento de los casos por coronavirus en su territorio, las medidas restrictivas que se aplicarían a 10 regiones de Italia, las cuales irían desde el 15 de marzo hasta el 7 de abril. Y es muy importante entender que la situación que se vive en Italia es un claro ejemplo de una situación que el mundo podría experimentar. En definitivo, no todos los países van a tener la posibilidad de una tercera ola. Sin embargo, Latinoamérica puede seguir los pasos que se ve hoy en día en varios países europeos. Es importante entender que Italia, un país con casi 60 millones de habitantes, ha presentado a lo largo de la pandemia 3 eventos importantes que se consideran como las olas de contagio. Picos en aumento del número de contagios de coronavirus. La primera se dio en marzo 2020, la segunda en noviembre y la tercera en las últimas semanas de lo que es el inicio de marzo. Es importante entender que estos 3 puntos marcan un incremento de los casos. La primera ola, que fue el inicio de la pandemia, se presentó en marzo 2020. De la primera a la segunda ola, que fue en noviembre, pasaron 8 meses. Y es importante analizar qué sucedió en esos 8 meses. Estamos hablando 2020. No existían vacunas. No se reportaron todavía variantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en marzo 2020 y noviembre 2020? La respuesta es la historia natural de la enfermedad. Hemos entendido a lo largo de la pandemia que la respuesta inmunitaria de nuestro organismo, que es la producción de anticuerpos, nos protegen en promedio entre 6 a 8 meses. Y esto claramente se vería en los casos reportados entre la primera y la segunda ola que vivió Italia. Punto muy importante, que desde marzo hasta noviembre la respuesta inmunitaria, los anticuerpos, fueron disminuyendo, y también importante marcar que la segunda ola que registró Italia fue mucho mayor que la primera. Es importante entender que ahí sumaron varios factores. En primer lugar, la respuesta inmunitaria, la cual empieza los anticuerpos a disminuir a lo largo del tiempo. En segundo punto, y muy importante, recordemos que en septiembre de 2020 ya se reportaba el inicio de la variante de Reino Unido, la cual fue recién mencionada en diciembre, pero en septiembre, en la parte sureste de Inglaterra,
ya se estaba empezando a contagiar la variante de Reino Unido. Otro punto muy importante, lo que es la parte del estrés por pandemia o el estrés por el confinamiento, por la cuarentena, en donde había manifestaciones en donde se mencionaba sobre todo los movimientos antimascarillas y antivacunas, que salieron en septiembre de 2020, dado el confinamiento que se había dado en el país y sobre todo en muchas partes del mundo, y que esto llevó a movilización de personas en base a la protesta de no usar mascarillas. Todos estos factores sumaron a la presencia de la segunda ola que se registró en Italia. Lo interesante es entre la segunda y la tercera ola. Los casos de contagios en Italia se empezaron a incrementar. En primer lugar en enero 2021, pero fue un ascenso leve porque rápidamente empezaron a disminuir. Sin embargo, a finales de lo que es febrero, pero para iniciar marzo, los casos empiezan a incrementarse. Sobre todo en la última semana, los casos se incrementaron, lo que ha llevado a que el gobierno dicte medidas restrictivas. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la segunda ola registrada en noviembre de 2020 y la tercera ola que se está registrando en marzo de 2021? Han pasado 4 meses. 4 meses. ¿Cuál es el contexto en esa evaluación? Tenemos en primer lugar la presencia de nuevas variantes. Mencionamos no solo a Reino Unido, mencionamos a la variante de Sudáfrica, a la variante probablemente de Nigeria, a la variante brasileña, que ya había llegado también, sobre todo a otros países. Otro punto, inició la vacunación. Italia registró el inicio de la vacunación el 25 de diciembre de 2020. Sin embargo, para lo que es marzo 2021, se ve claramente que no hay un impacto con respecto a la vacunación, y es importante mencionar que de 60 millones de personas, solo el 3.5% se encuentra totalmente vacunado. 3.5%, en donde el objetivo de la vacunación es llegar a tener un impacto en la inmunidad de rebaño, y para conseguir ello se requiere por lo menos más del 70 a 80% de la población vacunada. El objetivo ideal sería 95%. Esto es lo que muestra en primer lugar que una vacunación insuficiente no va a proteger de una tercera ola. Otro punto muy importante, las variantes. Las variantes del coronavirus conllevan a que la respuesta inmunitaria no proteja y que las personas puedan reinfectarse y presentar aumento de casos como lo que se ve en la tercera ola. Otro punto muy importante, entre noviembre y lo que es la parte de marzo, es la parte de todavía ver a personas que no desean el uso de la mascarilla o lo que es la parte del distanciamiento social. Son puntos que se van viendo y que vamos nosotros aprendiendo. Es por eso que en base al panorama visto en Italia, podemos mencionar que Latinoamérica es un foco potencial para una tercera ola. En primer lugar, tenemos la base entre lo que es la segunda y la tercera ola de Italia, es que Latinoamérica no tiene todavía una vacunación suficiente de su población. Independiente del caso de Latinoamérica en relación a Chile, que es uno de los países que está avanzando rápidamente con la vacunación. Sin embargo, esto es insuficiente todavía a términos de inmunidad de rebaño. En segundo punto, la presencia de nuevas variantes. Un punto muy importante a mencionar en Latinoamérica es Brasil. Brasil, según científicos, se ha mostrado que es un foco importante de variantes. Ya lo sucedido en Manaos y en otras regiones de Brasil, es importante entender que las nuevas variantes ya están presentes en otros países de Latinoamérica y que estas variantes van a ser una situación similar a la que estamos viendo en Italia. Otro punto muy importante
el uso de las mascarillas. Si bien es cierto, en muchos países de Latinoamérica sí hay un uso obligatorio de las mismas, el problema es el mal uso o la mala utilización de las mismas. Las personas usan la mascarilla para evitar el problema de lo que significan las multas decretadas por el no uso de estas. Sin embargo, usan la mascarilla de manera inadecuada, teniéndola sobre todo como cubrebarbijos y no como cubrebocas ni cubrenariz, siendo los focos más importantes en donde el virus se va a propagar. Es muy importante entender que Latinoamérica tiene todas las condiciones, al igual que vive Italia, para hacer una tercera ola. Es importante entender que lo que sucede en Europa, sobre todo en países como España, como Italia, se replican en lo que es la parte de Latinoamérica. Y si nosotros no aprendemos de los errores, nosotros vamos a cometer los mismos errores. Es importante entender que el lapso de tiempo de lo que se vivió en Italia, lo que se vivió en España al inicio de la pandemia, se replicó en Latinoamérica meses después. Hoy en día, Italia, marzo 2021, presenta una tercera ola. ¿Cuándo vendrá eso a Latinoamérica? Probablemente en 3 o en 4 meses. Hablamos de los meses de junio, julio. Muy importante entender. Probablemente una tercera ola se presente dentro de unos 3 meses. Y tenemos que estar preparados. Tenemos los 3 factores principales para tener una tercera ola: vacunas insuficientes, variantes presentes a nivel de lo que es los diferentes territorios y lo más importante, mal uso de las mascarillas o los elementos de bioseguridad personal. Es importante entender que la tercera ola es un evento muy probable que se presente en Latinoamérica. Tomemos en cuenta el ejemplo, tomemos en cuenta la experiencia que viven países europeos para de esta manera actuar a tiempo. Bueno, hoy día hemos querido analizar cuál es el riesgo de una tercera ola, sobre todo en países de Latinoamérica. Hemos aprendido el caso de Italia, en donde a lo largo de la pandemia hasta el momento ha presentado 3 picos importantes. Uno en marzo 2020, el segundo 8 meses después, noviembre de 2020, y el tercero en las últimas semanas, marzo 2021. Latinoamérica presenta las 3 condiciones que llevan a una tercera ola: vacunas insuficientes, presencia de nuevas variantes y uso inadecuado de protectores de seguridad personal. Esto se va a sumar a la experiencia vista en Europa. Es muy importante entender que el desfase en tiempos entre lo que sucede en Europa y lo que sucede en América generalmente va entre 3 a 4 meses. Probablemente los meses de junio, julio podamos estar experimentando una tercera ola. Es importante entender ello para estar preparados. No bajemos la guardia. La tercera ola es un riesgo bastante probable. Tenemos que cuidarnos. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales: el canal principal, que lleva el mismo nombre, el canal secundario, que se llama Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esta sea de manera más accesible. Los invitamos a que puedan adquirir los libros que hemos escrito. Tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que ayudará a entender sobre la principal enfermedad que afecta al mundo, que causa de manera anual 10 millones de personas. Este libro es Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon y en iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, libro que ayudará a entender los conocimientos sobre esta pandemia que el mundo enfrenta, disponible en Amazon y en iBooks.
Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera poder agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías al canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará en YouTube el botón unirse y en Facebook el botón colaborar. Y de esta manera usted accederá a una comunidad más cerrada, a descuentos en videoconsultas y acceso exclusivo a videos. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olvide suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.